Bien. Tarde noche del 29 de noviembre del 2012, estamos en clase de lógica, ¿sí? Bienvenidos, chicos. Y pues vamos a proyectar este momento, como les decía, ¿no? Bien, se nos acaba el mes tan rápido, tan rápido, tan rápido. Ok, a ver, aquí estamos con la proyección. Listo, chicos queridos, ¿me confirman? ¿Se ve esto que dice lógica super profe? Sí. Sí, profesor. No. Gracias. Rapidísimo, rapidísimo, ¿no es cierto? Ya, ¿quién me daba ejemplos de los principios de lógica? Principios de lógica, rapidísimo. Del principio de identidad, ¿qué nos decía? Cualquiera puede Una participar. cosa es igual a una cosa. Eso, Josué. Que exactamente, A es igual a A. Y por tanto, no es igual a B. Cada cosa se parece a sí misma. Te habíamos hablado de que para identificarlas tienen una esencia, ¿no es cierto? Eso nos dice la lógica aristotélica. Todo tiene una esencia, ¿no? Ya, entonces por eso el lápiz es lápiz, ¿no es cierto? La montaña es montaña, la luna es la luna y el ser humano es el ser humano, ¿cierto? No somos gatos, no somos perros, tenemos inclusive a esto ha venido el apoyo de, mire que este es un principio lógico que tiene 2500 años, chicos, de antigüedad. Y ha venido el auxilio hace poco, te diría que hasta el año 2003, con la genética y la codificación del ADN humano, podemos tranquilamente saber que nuestra especie, o sea, que hay o sea, que aquí, imagínense que hubiéramos llegado a Marte hace 1000 años, o sea, 5000 años los atlantes, ya, que hayan llegado allá. Llegan allá, ¿cómo saber si es que estuvieron? Se recogen muestras del suelo marciano, se traen acá y se encuentran, ¿no es cierto?, indicios dentro del polvo de Marte, podría darse, ¿no es cierto?, que estén ahí un polvo, ¿no es cierto?, que tenga contenido genético humano. Sería una prueba irrefutable de que hemos pasado por Marte hace 5000 años, ¿no es cierto? ¿Cómo? Porque está el ADN, ¿no es cierto? La esencia del ser humano, su código genético, se puede ahora saber. ¿Ah? Entonces, imagínate, esto viene en apoyo, o sea, la ciencia de la genética, de la biología, viene en apoyo de la lógica, sí, que ya nos decía 2500 años atrás que tenemos una esencia, ¿no es cierto?, de cada cosa. Principio de identidad, entonces, cada cosa es idéntica a sí misma y tiene una esencia dentro de sí, que la hace ser esa cosa, ¿cierto? Por eso es que Diego es Diego, Josué es Josué, ¿no es cierto? Y no es Martín ni fulanito, ¿no es cierto? Son cada uno de ustedes, somos cada uno de nosotros únicos, ¿no es cierto? Identidad. Listo, vamos. Segundo principio de no contradicción. ¿Qué nos Es decía? imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Es imposible Correcto. que A sea B y no sea B. Qué lindo, Yelena. Yelena, estás embalado, ¿cierto? Realmente, aprendiendo aquí durísimo, ¿no? Súper chévere, ¿no es cierto? Es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido, ¿sí? Entonces, claro, habíamos dicho el ejemplo de cuando te fugabas también de clase, ¿cierto? Ah, cuando no había pandemia, ¿no es cierto? Y resulta que te invitaron a una kermés en el colegio de las chicas de por allá o de los chicos de por acá, y te fuiste, te escapaste y te trinca tu papá porque una vecina te vio por otro lado y te dice, bueno, fuiste a clase, ¿y dónde estuviste esta mañana? En clase, papi, ¿no es cierto? Ajá, pues resulta que la vecinita te vio que estabas en otro lugar. Entonces, a ver, ¿podías estar y no estar en tu colegio al mismo tiempo? No, señor, señorita. O estabas o no estabas. ¿Dónde estabas si no estabas ahí? Es lo que quiero que me digas. Se acabó el cuento, ¿no es cierto? Entonces, imposible, ¿no es cierto? Es imposible que, ¿no es cierto?, estemos en el mismo lugar, que estemos y no estemos en el mismo lugar, en el mismo sentido, ¿no es cierto? Principio de no contradicción. Bien, vamos, tercero, principio de exclusión, o digamos del tercero excluido. Ah, ya, pista, yo les digo, ¿no? ¿Qué nos decía ¿no es cierto? Nos decía que entre dos afirmaciones contrarias, antagónicas entre sí,
¿no es cierto? Pues no hay lugar para una tercera, ¿ya? Necesariamente una de las dos va a ser la correcta. ¿Sí? Es decir, o sea, por un lado yo afirmo algo y por otro lado alguien niega algo, ese algo, ¿ah? Es imposible que haya una tercera opción. Necesariamente serán o cierta la una o falsa, ¿no es cierto?, la una. ¿Ok? Entonces, eso nos dice el principio de tercer excluido. Y ahí el ejemplo, ¿no es cierto?, es del clima. ¿No es cierto? O llueve o no llueve. ¿Ah? No puede haber una tercera opción que diga, es que medio llueve. No, no, porque si ya caen gotas, ya está lloviendo. ¿Cierto? Y si es que no caen, es que no está lloviendo. Punto. ¿No es cierto? Entonces, no hay lugar para una tercera opción. O es o no es cuando es así, ¿no es cierto? Cuando tenemos expresiones contrarias o antagónicas. ¿Listo? Entonces, no hay como medio infectado. O, por ejemplo, esto se usa mucho en medicina, ¿no es cierto? O estás o no estás enfermo. Ya. O te agarró o no te agarró el COVID. Fuiste a hacerte la prueba y te dice, ¿tiene o no tiene? No es que medio tiene el COVID. No, pues si entró y entró, pues, ¿no es cierto? Si no entró, no entró. ¿Cierto? Esto es lo que te dice el tercero excluido, principio del tercero excluido. ¿Ok? Y el cuarto, vamos rapidito, de razón suficiente. ¿Quién me dice? ¿Qué era y ejemplo? Eh, Solo es verdadero aquello que se puede probar suficientemente, basándose en otros conocimientos o razones ya demostradas. Ejemplo, el todo es mayor que las partes. Gracias, mi querida Naomi, ¿no es cierto? O sea, yo para decir una teoría, por ejemplo, nueva en el mundo sobre el cambio climático, sobre el COVID, cosas de ciencia de ahora, ¿no es cierto? Pues debe haber una razón suficiente, algo atrás de conocimientos que me diga, sí, sí, esto sí es razonable. No porque viene alguien asomado y me diga, ¿no es cierto? Una niña, por ejemplo, adolescente allá en Europa, dice que todo el mundo se va a acabar y entonces porque ella lo dice, ¿no es cierto? O sea, a ver, no es suficiente que ella me diga eso. ¿Cómo yo le voy a hacer caso a una adolescente, ¿no es cierto? Para tomar una medida a nivel mundial. No, no, tiene que haber una lógica atrás de lo que ella diga para ver si es que realmente es cierto. Y que esa sea una razón, que tenga razón, que tenga lógica, una secuencia de pensamientos ya comprobados, desarrollados, evidenciados, que nos lleve a pensar, ¿no es cierto?, que esto es correcto. Entonces, aquí habíamos visto, ¿no es cierto?, un videíto que se les había compartido en el chat sobre el científico que le refuta a Hawking, ¿no es cierto? ¿Quién me hace un acuerdo? ¿Qué le refutó a Hawking el científico? A ver. ¿Se acuerdan de este científico Stephen Hawking? Adelante, adelante. ¿Quién iba a hablar? Hable, hable, no hay problema. Se desanimaron por ahí, ¿no? Bueno, ok, es interesante el video, ¿no es cierto? Porque Hawking tuvo un buen prestigio a nivel mundial, más por los medios de comunicación y por su cuadraplegia, ¿no es cierto? Porque estaba ahí, ustedes se acordarán, era un científico que estaba ahí, no podía moverse. Toda su teoría la hizo él así, inmóvil, ¿no? Solo iba dictando, ¿no es cierto? Todas las cosas que él iba pensando, ¿no? Sin embargo, tuvo una teoría bastante descabellada que no cumplía con este principio de razón suficiente y que el científico y sacerdote, ¿no es cierto?, padre Carreira, ya fallecido, refutaba en ese video y le decía, ¿no es cierto?, ¿cómo puede generar una teoría, Hawking, basándose en que el universo fue creado al azar, ¿no es cierto? Fue creado al azar. Es algo totalmente descabellado, o sea, no tiene una razón suficiente. Es decir, o sea, prácticamente dice que el universo extendió, digamos, se generó porque sí. Eso es básicamente lo que decía Hawking, y es que es así, ¿no? Que fue al azar, el azar el que produjo toda la serie de eventos que desencadenaron en lo que hoy tenemos vida aquí, al menos comprobada y confirmada en nuestro planeta, ¿no es cierto? Entonces, Hawking realmente se basaba en eso, ¿no? En decir que fue el azar.
Entonces, este científico, ¿no es cierto?, le refutaba y decía, ¿cómo un científico dice que algo, que el azar produce algo, ¿no es cierto? El azar no da nada, pues, porque es azar. La nada no produce nada. Entonces, ¿qué viene a decir este científico que la nada produce algo? Está mal realmente, ¿no? Carece su teoría del principio de razón suficiente. Ah, bueno. Entonces, ahí estaba, ¿no es cierto? Ese es un ejemplo del principio de razón suficiente. Entonces, les habíamos dicho, chicos, que cualquier ideología nueva que existe en el mundo, teoría científica, ¿ya? Sobre el tema que te agrade o lo que quieras, de política, de psicología, de neurociencias, de COVID, de lo que quieras, ¿cierto? Debería cumplir con estos 4 principios, ¿no es cierto? Para ser algo sólido, algo fuerte y que nos permita llegar a un conocimiento válido, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la cosa. Entonces, sometan a esto cualquier criterio, cualquier cuestión que se presente en el mundo de hoy. A ver, tiene principio de identidad, tiene principio de estar respetando el principio de no contradicción, de tercero excluido, de razón suficiente, entonces sí es una teoría válida. No creas solo porque te dice la Organización Mundial de la Salud, porque te dice el presidente Lazo, porque dice el presidente Biden, porque dice el doctor eminencia de ni sé dónde, ¿no es cierto? O la Greta, ¿no es cierto? De ahí, de Europa. Ah, no nos vamos a tragar la pastilla completita si no le sometemos a esto. ¿Ok? Esto es importante, ¿no? Importante para tu vida universitaria inclusive. Bien, entonces vamos. Ya habíamos visto esto, vamos a ver. Y habíamos visto también lo del silogismo, ¿no es cierto? Que consiste un silogismo, básicamente, que son las preguntas que te ponen en el examen transformar, ¿ya? Un silogismo, ¿no es cierto? O sea, esto es todo el calentamiento nomás de lo que necesitamos saber, ¿no? Entonces, el silogismo básicamente está formado por las premisas, ¿no es cierto? Y una conclusión. ¿Qué son las premisas? Pues afirmaciones o ideas que se dan como ciertas y que sirven de base para un razonamiento o discusión, ¿no es cierto? Ya, afirmaciones o ideas que se dan como ciertas, ¿no? Ya, entonces, tienen que ser verdaderas, chicos, no tienen que ser verdaderas para que ellos lleguen a una conclusión verdadera, ¿ya? Y una vez que llegue a una conclusión verdadera, yo puedo decir que tengo un silogismo válido, o uso sólido también. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a ver, ¿no es cierto? Aquí teníamos un ejemplo que dice, ¿no es cierto? Solo 2 premisas, es la más básica de todas. ¿No es cierto? 2 premisas y una conclusión. ¿Ya? Entonces dice, todo hombre es mortal, algún ser es hombre, por tanto, algún ser es mortal. Miren la estructura, ¿no es cierto? Entre la primera premisa y la segunda premisa yo tengo palabras en común. ¿Cuáles son esas palabras en común, chicos? Entre la primera y la segunda premisa. ¿Quién me dice? Hombre, Hombre, ¿no es cierto? Hombres del factor común. Si fuera matemáticas, los llamaríamos así, ¿no es cierto? El factor común, hombre, hombre. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay una relación entre estas dos. ¿Ya? Entonces, como hay una relación entre estas dos, yo tengo que ver, ¿no es cierto? Ahí sí puedo inferir o llegar a la conclusión de que entre las otras palabras está la relación establecida. Entonces, ¿qué dice? Algún ser es mortal. ¿Sí? Algún ser es mortal. ¿No es cierto? Ahí puedo llegar yo a esa conclusión. Ya, estamos ahí, chicos, ¿no es cierto? Entonces, esto es la cosa, ¿no? Yo descubro un factor común, una relación entre las premisas. Entonces, ahí puedo llegar a una conclusión. ¿Ya? Y todo este juego de premisas y conclusión es lo que se llama silogismos. ¿Ya? ¿Cómo estamos viendo que se presentan estos silogismos en la CENESID? No es solo con 2 premisas. Han presentado hasta 4. 4 premisas, chicos. ¿Sí? 4 premisas, claro, lo que le vuelve el ejercicio más largo. ¿Ya? Pero si tú ya tienes estos principios, ya sabes cómo ver, ¿no es cierto? Que está en común aquí esto, pues ya ayuda, ¿no es cierto? Para que tú seas más rápido.
Ok, ya vamos a hacer más ejercicios para que ustedes puedan ir chequeando, ¿ya? Ok, pero esta es la idea fundamental, es justamente esta, ¿no? Que se te van a presentar premisas, sí, que tienen, ¿no? Factores en común. Tu misión es detectar ese factor común para llegar a la conclusión lógica, ¿ya? ¿Qué es lo que te va a pedir el ejercicio? Te va a decir, ¿no es cierto?, cuál es la conclusión lógica y te va a dar 4 alternativas ahí. Una de esas va a ser. Y tienes que irte, mi querido joven, por la alternativa que sea la que con seguridad se cumpla. No puede ser una, ¿sí?, que a medias cumpla. No, no, no. Tiene que ser una que cumpla a cabalidad. Que se cumpla a cabalidad. No puedes suponer nada. Solo te basas en lo que te dicen las premisas, no en otra cosa más. Entonces, todo hombre es mortal, algún ser es hombre, entonces algún ser es mortal. ¿No es cierto? ¿Por qué no, digamos, con las otras palabras? Porque las otras palabras que nos quedan es todo. Aquí queda todo, ¿no es cierto? Sí, y acá es algún ser es. Entonces, algún ser es todo, no tendría sentido, ¿no es cierto? Algún ser es todo. Si digo, no. Aunque si digo algún ser es mortal, ahí tiene sentido. ¿No es cierto? Entonces tú tienes que ver, ¿no es cierto? Eliminando la palabra en común que tienes en las premisas, tienes que ver las otras con la cual quede y tenga sentido y sea coherente con la información que te han dado aquí. ¿Ya? Resuelto. ¡Pah! Resuelto. Premisa, palabras en común, ¿no es cierto? Y le ordeno de tal manera que tenga sentido, ¿ah?, de acuerdo a los datos que me han dado. Así llegamos, ¿no es cierto?, a estos, otro ejemplo, ¿no es cierto? Bien, si Sócrates es humano, entonces es mortal. Primera premisa, primera afirmación. Si Sócrates es humano, entonces es mortal. Segunda premisa, Sócrates es humano. Te está afirmando ya. Entonces, ¿a qué llego? Por tanto, Sócrates es mortal. Ya estamos en una condición. En la segunda te dicen que si se cumple esa condición, entonces la conclusión va a ser, ¿no es cierto?, ya que la afirmación se cumple. Otra vez, miren. Humano, humano, las palabras que se repiten, ¿no es cierto? Humano, humano, chao. Sócrates también se repite, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, como son las únicas dos palabras que tengo en la segunda premisa, con una de las dos me tengo que quedar para hacer mi relación final, ¿no es cierto? Entonces, si le elijo Sócrates, entonces Sócrates es mortal. ¿Ya? Eso es todo, ¿no es cierto? Eso es todo, chicos. Entonces, la clave está en encontrar las palabras que se repiten en las premisas para yo relacionar con las otras palabras. ¿Ya? Y elegiré la conclusión que tenga sentido y cumpla con la información que me han dado de datos, ¿no es cierto? Esta es la clave. Entonces, miren, dice, las palabras premisa y conclusión se definen aquí solo por medio de la relación que hay entre ellas, dentro de un argumento concreto. Y nada impide que nuestra conclusión, Sócrates es mortal, puede utilizarse como premisa para otro argumento. Claro, claro, yo ya llego a una conclusión y esa conclusión puede servirme de base para otro silogismo y otro silogismo y así se desarrolla la ciencia, chicos. ¿Sí? Partimos de premisas, llegamos a conclusiones, formamos un silogismo y esa conclusión que me quedó de ese silogismo le paso de inicio a otra premisa, parto otras premisas más, aumento otras premisas más y formo una nueva conclusión y formo un nuevo silogismo y así, así, así. Así se ha desarrollado la física, la matemática, la biología, la genética. Por eso es que a mí hoy en día me da urticaria cuando oigo ciertos pseudocientíficos que llegan a unas conclusiones, pero sin nada de base.
rompiéndose todo lo que ha sido el estudio de previos, ¿no es cierto? Y que no los toman en cuenta. Ok, entonces vamos a ver. Listo. Ok, entonces, claro, como estamos viendo, las premisas y las conclusiones tienen un valor de verdad, son verdaderas, las premisas y las conclusiones, mientras estas son verdaderas, el argumento o el silogismo que se forma, en cambio ya no hablamos de que es verdadero, sino es válido. Si las premisas y conclusiones a las que yo llego son verdaderas, entonces mi argumento, mi silogismo será válido, 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 ya no verdadero. ¿Sí? El valor de verdad está en las premisas y la conclusión. Eso me da un argumento válido, sólido, y prácticamente indestructible si cumple los 4 principios que habíamos hablado de lógica. Es que es indestructible, mi querido joven. No le destruye nadie. Yo te estoy dando herramientas aquí no solo para responder las preguntas de la CNC, del transformar famoso, sino para que en un debate de ciencia no te gane nadie. En universidad, con tus colegas ya de trabajo, lo que sea. Si tú armas así, premisas verdaderas, llegas a una conclusión verdadera, armas un argumento tan sólido y válido que no te lo tumba nadie. ¿Ok? Eso quiero que queden súper, súper claros. ¿Ya? Y para ver esto, ¿no es cierto? Y como yo sé que a veces el rato que se les manda que vean ciertos videos, no los estaban viendo, ¿no es cierto? Vamos a hacerles ver este rato, 5 minutos de un video que quiero, bueno, unos 8 minutos, ¿sí? Y con el que concluiremos esta clase para que veas cómo se aplica esto en la vida real. Ay, me encanta la parte de sociales, de política, de religión, son temas que a mí me apasionan, o sea, son apasionantes, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a hacerles ver cómo se da un debate entre dos politólogos modernos, súper modernos y jovencitos, ¿sí? Son realmente jóvenes para ser politólogos, ¿sí? A nivel regional de Latinoamérica. ¿Ok? Uno de ellos estuvo en el país recientemente, hace una semana, ¿ya? Y que justamente le dicen que es indestructible, o sea, nadie le gana hasta ahora, no le ha ganado nadie en debates. Vas a ver por qué, porque justamente él aplica estos principios lógicos, ¿ya? Pues vamos a proyectarles este video, no les cuento más, si no les voy a quitar acá la esencia, digamos, el chiste del ejercicio, ¿no? Por favor, y quiero que lo anotes, inclusive, qué es lo que pasa aquí, ¿no? Vamos a ver los primeros minutos. Sí, yo creo que con unos 8 están bien. Que dura 20, pero no nos comeríamos la clase. ¿Ok? Así que vamos aquí. Listo. Esto se dio el 27 de febrero de este año. Es un debate real. Se dio por las redes, en YouTube, en Facebook, en todos los lugares estuvo dependiente. Hubieron más de 20,000 vistas el momento que estaba dándose el video. Y después del video, casi 200,000 a 300,000 comentarios, likes y todo. Así que fue un evento fuertecito a nivel de Latinoamérica, ¿no? Y tienen dos posturas bastante fuertes. El tema aquí, ¿no es cierto?, es la posición política de los libertarios, ¿sí?, frente a un tema súper controversial como es el aborto, ¿sí? Entonces, y van a ver en práctica cómo se da este debate y cómo utiliza este politólogo las estrategias que acabamos de ver. Ok, así que vamos a proyectar este rato. Cualquier cosa comentamos luego, por favor. Después de esto vamos a comentar. Ahí les voy a escuchar a ustedes. A ver, vamos a empezar acá. Primer bloque entonces, Agustín, tus 6 minutos. Ya, antes de comenzar, ¿se escuchó el video, chicos? ¿Se está viendo? Sí. Ya, esto es buenazo, buenísimo, van a ver acá. Vamos a ver, tenemos 4 personas en la pantalla, ¿no es cierto? Acá tenemos, voy a quitar, porque si no, eso distraigo. Listo, a ver, vamos desde la izquierda arriba. Tenemos acá Javier Milei, es un asambleísta o congresista electo en Argentina recientemente, libertario, él está de moderador del debate.
igual acá a la derecha, ¿sí? Acá de barba, en la parte superior, pero, ¿sí? Está Agustín Laje, es uno de los politólogos que va a debatir. Él está, es un libertario, ¿sí? Un politólogo que se define de libertario y que está a favor de la defensa de la vida, digamos, en contra del aborto. Abajo, en esquina inferior, tenemos a Gloria Álvarez, es una politóloga guatemalteca, sí, que en cambio es libertaria, de la posición política libertaria, pero que defiende el aborto, ¿sí? Y tenemos en la derecha, en la parte inferior, al otro moderador más. Entonces, estos que están así en las esquinas superior izquierda e inferior derecha son moderadores. Los de, en cambio, acá que está en la superior derecha, inferior izquierda, son los debatientes. Va a comenzar Agustín Laje con los argumentos, ¿no? Que justamente él sostiene. Y quisiera que anotes, mi querido joven, ¿sí? Anota las premisas, ¿sí? Y el silogismo del cual va a hablar Laje, ¿no? Vamos ahí. Bueno, yo quisiera estructurar mi argumento en virtud de dos silogismos interconectados que Gloria va a tener que responder si quiere dar una respuesta sustantiva a la cuestión. El primer silogismo parte de una premisa mayor muy conocida por todos ustedes que dice así: el libertarismo fundamenta su filosofía práctica, o sea, su ética y su política, en el principio de no agresión. Premisa menor: matar a un ser humano inocente violenta el principio de no agresión. Por lo tanto, conclusión de este primer silogismo, el libertarismo no admite la matanza de seres humanos inocentes. ¿De dónde saco esto del principio de no agresión? Bueno, todos lo saben, de la literatura más importante que ha dado el movimiento libertario y sus intelectuales. Hay un ratico. Voy a repetirle para ver si es que no alcanzaste a notar. Vamos. ¿Cuáles son las premisas, la conclusión de este silogismo que arma Agustín Laje? El silogismo parte de una premisa mayor muy conocida por todos ustedes que dice así: el libertarismo fundamenta su filosofía práctica, o sea, su ética y su política, en el principio de no agresión. Premisa menor: matar a un ser humano inocente violenta el principio de no agresión. Por lo tanto, conclusión de este primer silogismo, el libertarismo no admite la matanza de seres humanos inocentes. ¿De dónde saco esto del principio de no agresión? Bueno, todos lo saben, de la literatura más importante que ha dado el movimiento libertario y sus intelectuales, empezando por Rothbard, por ejemplo, que la primera vez que cita la cuestión del principio de no agresión es en el año 1963, en su ensayo titulado La guerra, la paz y el Estado. Allí establece claramente que el axioma fundamental del liberalismo, en resumen, es que no se puede emplear la violencia contra un no agresor. Esto lo dice textualmente allí, esto lo va a repetir después en el Manifiesto Libertario de 1974, en su capítulo 2, titulado El Credo Libertario, y también va a aparecer en el prefacio de 1982 de La Ética de la Libertad. Respecto de Ayn Rand, que yo sé que Gloria es más bien randiana, bueno, Ayn Rand, toda su ética la estructura en función del principio de no agresión. Esto está clarísimo, por ejemplo, en el capítulo 1 de La Virtud del Egoísmo, titulado La ética objetivista, donde dice puntualmente lo siguiente. Dice: el principio político básico de la ética objetivista es: ningún hombre tiene el derecho de iniciar el uso de la fuerza física contra otro. Es decir, acá tenemos el principio de no agresión claramente establecido, lo cual nos permite elaborar un segundo silogismo que depende del primero. Ese segundo silogismo va a tener su premisa mayor, ¿sí?, la conclusión del primer silogismo. Esa premisa mayor dice lo siguiente: matar a un ser humano inocente violenta el principio de no agresión. Premisa menor: un feto humano es un ser humano inocente. Por lo tanto, conclusión: matar a un feto humano violenta el principio de no agresión. ¿A qué quiero ir con? Repetimos, por favor, el segundo silogismo para que lo puedan tomar en cuenta. Premisa mayor dice lo siguiente: segundo silogismo que depende del primero. Ese segundo silogismo va a tener su premisa mayor, ¿sí?, la conclusión del primer silogismo. Esa premisa mayor dice lo siguiente: matar a un ser humano inocente violenta el principio de no agresión. Premisa menor: un feto humano es un ser humano inocente. Por lo tanto, conclusión: matar a un feto humano violenta el principio de no agresión. ¿A qué quiero ir con todo esto? Quiero ir a que la pregunta por la despenalización del aborto y si los libertarios pueden o no estar a favor de ella depende de una pregunta previa, que es cuándo empieza a existir ese ser humano al cual hay que proteger de la agresión de los demás.
Es decir, si vamos a hablar del principio de no agresión como estructurante axiológico de la filosofía ética y política del libertarismo, necesitamos especificar en qué momento empieza a existir ese ser humano inocente al cual se refieren. Yo voy a intentar mostrarlo y defender la idea de que empieza desde la fecundación con arreglo a la biología, a la genética, a la metafísica y al final voy a hablar un poquito también de biopolítica. Empiezo por la biología. Voy a usar de la biología la teoría celular. Tiene dos postulados fundamentales la teoría celular. Por un lado, la mínima unidad de vida es una célula. Segundo postulado fundamental, toda célula proviene de otra célula de la misma especie. Por lo tanto, si esto es así conforme la teoría celular, la primera célula embrionaria está viva y es parte de la especie humana. ¿Por qué está viva? Porque se desarrolla, se multiplica, se divide, ¿sí? ¿Por qué es parte de la especie humana? Porque proviene del hecho de la singamia, o sea, de la fusión de los núcleos de los gametos. Y no solo está viva y es parte de la especie humana, sino que además es totipotente, algo que explicaré brevemente en un ratito nada más. A su vez, gracias a la genética, por otro lado, sabemos que desde el momento cero, el embrión posee normalmente un cariotipo de 46 cromosomas completo que reafirma su pertenencia a nuestra especie. En estos 46 cromosomas completos ya podemos encontrar, por lo tanto, todos los genes de este individuo. Ahora bien, como dije antes, estas primeras células son células madres totipotentes, o sea, que son capaces de formar un individuo completo. Yo la he leído a Gloria tratando de comparar los espermatozoides, o sea, los gametos, con la célula madre totipotente, y esto es un error biológico garrafal. La célula madre totipotente es, como su nombre lo indica, totipotente. Un gameto es una célula muy especializada. La célula madre totipotente tiene la posibilidad de crear un individuo ella misma, ¿sí? Empezar con esa creación, algo que, insisto, empieza del momento cero. Entonces, la información genómica, además de este nuevo individuo, es diferente a la que presentan los cromosomas de sus progenitores, y sus cromosomas son de un individuo humano que además ya podemos saber que es extremadamente joven si se miden, por ejemplo, que los telómeros de su ADN son muy largos, lo cual indica que es muy joven. Lo que nos individúa, en efecto, conforme la ciencia más moderna, es nuestra información genética. No hay fundamento entonces para decir que la condición de ser humano se adquiere gradualmente, porque desde el momento cero la pertenencia humana a la especie ya está presente biológica y genéticamente. Y esto, trasladado al lenguaje de la metafísica, podría llevarnos a afirmar lo siguiente, que el desarrollo de una potencia presupone la esencia de la cual se desarrolla. Es decir, que eso que se desarrolla como ser humano, si se desarrolla como ser humano desde el momento uno, tiene que tener entonces la esencia de ese ser humano. En acto primero, a ver, sus potencias de ser humano ya están en acto primero, como lo explicó muy bien Zanotti y otros filósofos que han seguido la tradición aristotélica, que es la misma que han seguido Ayn Rand, ¿sí? Entonces, como lo explicó además el padre de la genética moderna, Lejeune, si la vida no comienza con la fecundación, entonces no comienza nunca. Ahora, en último lugar, en mis últimos 30 segundos, quiero dejar asentado la cuestión de la biopolítica. Entiendo que Gloria Álvarez es politóloga también, entonces supongo yo que debe manejar el paradigma de la biopolítica, porque con arreglo al paradigma de la biopolítica podemos comprender a su vez que el aborto, ya sea despenalizado o legalizado, siempre es una política estatal. Siempre está detrás una política de control demográfico, tal como la empiria histórica del siglo XX y del siglo XXI ha mostrado. Los ejemplos sobran. Informe Kissinger del 74, informe Rockefeller para el gobierno de Estados Unidos en el 72, el crecimiento del presupuesto para el control de la población en el resto del mundo durante la época de Lyndon Johnson. Por ejemplo, la conferencia de la ONU del 94 en el Cairo sobre la población y el desarrollo, etcétera, etcétera. Así que si Gloria quiere responder esto, va a tener que negar mis dos silogismos, mi información biológica, genética y biopolítica. Gloria, tus 6 minutos. Muchas gracias, Agustín. Muchas felicidades por el conocimiento biológico que tienes. Creo que podrías también hacer clases de evolución para que todos los latinoamericanos que aún niegan la evolución y creen que venir del mono es pecado, entendieran un poco mejor de qué se trata. Dentro de los libertarios pro vida, ninguno propone lo que tú propones, Agustín. Ninguno es estatista. De hecho, los libertarios pro vida proponen cuestiones que tú te opones a, como la adopción homoparental o el sexo oral, como sustitutos, digamos, de una medida estatal. Ronald Daly, el corresponsal de ciencia para el medio libertario Reason, también pro-choice. John Stossel, el periodista número 1 libertario del mundo, pro-choice. Lamento yo que no se haya respondido absolutamente ningún argumento y que todo lo que se haya hecho fue coleccionar libros sobre el escritorio para mostrar de que, bueno, de que muchos hombres libertarios y muchos pensadores libertarios están...
Ok, chicos, estamos de vuelta. Hasta ahí basta, ¿no? El resto del debate dura 1 hora, si es que quieren investigarle en las redes. Sí, es Agustín Laje versus Gloria Álvarez, ¿no? Como les digo, en febrero de este año, de los eventos más vistos en cuanto a estos debates de este tema. Ok, más allá de llegar a ver que, bueno, pero realmente no pudo. Te adelanto un poquito, no pudo, no dio ni un solo argumento. Argumento, como te vas dando cuenta, es un silogismo basado en premisas y conclusión. No hubo nada de parte de eso de quien le rebatía pues a Laje, y Laje, ¿no? Fue el victorioso realmente, no solo porque, digamos, la lógica estuvo muy apoyado él, sino también la gente se dio cuenta y pues mayoritariamente en redes se pronunciaron sobre la victoria de él. Es que sí, el argumento construido de manera lógica, de manera sólida, es casi que irrebatible, mi querido jovencito. Sí, por eso que la CENESID ha decidido tomar este tipo de preguntas. Estamos comenzando estas clases, ¿no es cierto?, de lógica, de verbal, también un poquito que tienen que ver con el tema de los más duros, ¿sí? Si tú logras estas preguntas, justamente captarles la lógica, ¿no es cierto? Estas te las comes en el examen, te las comes, pero te las comes suavito, ¿sí? Entonces, mira cómo arma. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién logró anotar el silogismo 1? ¿Quién me dice el silogismo 1 del AGE? Tiene 2 silogismos, ¿no es cierto? Vamos del 1. Tiene 2 premisas y una conclusión sencillita. ¿Quién le logró anotar? Recuerdo la conclusión del silogismo, del primer silogismo, Dale. que matar a un ser humano inocente violenta el principio de no agresión. Perfecto. Muy bien, Yaciré. Excelente. Ya. Él llegó a esa conclusión, que podía ser una conclusión falsa, ¿no es cierto? Pero, y ahí viene el pero, tuvo 2 premisas anteriores, muy bien planteadas, ¿no es cierto? La primera premisa. Ese fue por base de la filosofía y por el derecho de la no agresión. Correcto. Como les decía, están hablando entre politólogos que tienen una tendencia, que es el libertarismo, ¿sí? El libertarismo, ¿ok? Entonces, es una tendencia sociopolítica fuerte, como es del conservadurismo, como es del comunismo, como es la izquierda, la derecha, el centro. Sí, ellos se autoproclaman libertarios. La una dice que como libertaria está bien defender el aborto, y el otro dice que no puede sostener eso porque realmente está violentando. Entonces, ¿qué sostiene Laje? La premisa mayor. El libertarismo se fundamenta en el principio de no agresión. ¿Sí? O sea, todo politólogo libertario, ¿sí? Dice o respeta el principio o fundamento de no agresión, ¿sí? De no agresión ¿a quién? A un inocente, ¿no es cierto? A un inocente. No agresión a un inocente. O sea, si a mí no me están agrediendo, si a mí no me están violentando, yo no agredo. Eso dice que es una el pensamiento básico, uno de los principios del libertarismo, ¿sí? O sea, yo no agredo y peor a un inocente, ¿no es cierto? A un inocente. Eso es algo que todo libertario está de acuerdo. Premisa mayor, ¿sí? Vamos, premisa menor, ¿no es cierto? Nos dice, matar a un ser humano inocente violenta el principio de no agresión. Segunda premisa, ¿no es cierto? Matar a un ser humano inocente violenta el principio de no agresión. Mira. Entonces, ¿qué palabras en común hay entre el 1 y el 2? Ya se dieron cuenta. Tienes que anotar, mi querido joven, para que puedas chequear, ¿no es cierto? Matar a un ser humano inocente violenta el principio de no agresión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí, no es cierto? Tenemos las palabras en común, ¿no es cierto? O la expresión en común, ¿no es cierto? Es esto de... exactamente, ¿no es cierto? A ver, ¿qué nos queda libre? Exactamente, el matar un ser humano, ¿no es cierto? Y el principio de no agresión. ¿Y qué es lo que hace entonces Laje, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace Laje? ¿No es cierto? Llega a la conclusión,
¿no es cierto?, lógica de estas dos premisas, que nos dice, matar a ser humano inocente violenta el principio libertario, ¿sí?, de no agresión, ¿sí? Matar a un ser humano inocente violenta al principio libertario de no agresión. Mira, es tan sólido eso que no hay manera, o sea, nadie por más que se vaya al autor ni sé cuantito, porque esta chica, la otra politóloga se fue por, Gloria Álvarez se fue por eso. Es decir, no es que un autor dice que no, el otro autor dice que no, el otro autor dice que no, pero solo se sostienen en ellos mismos. No están basándose en un silogismo, en un argumento sólido, válido. Solo dicen ellos por su opinión, mas no están sosteniendo argumentos sólidos. Este sí es un argumento sólido. Te está uniendo, ¿no es cierto?, el principio de no agresión a un inocente que sostiene el libertarismo. Y segundo, te está diciendo matar a un ser humano inocente violenta, ¿no es cierto? El principio de no agresión, ¿no? Entonces, ahí estamos claros, ¿no es cierto, chicos? Entonces, se puede totalmente, sólidamente, válidamente afirmar que el matar a un ser humano inocente violenta el principio de no agresión del libertarianismo, ¿no es cierto? Entonces, primer silogismo, por donde le ves, sostenible, súper duro, súper válido, súper sólido, ¿no es cierto? Y de ahí se nos va a otro segundo silogismo. ¿Quién le anotó? Premisas o conclusiones del segundo silogismo. A ver, ¿quién le anotó? La premisa mayor era matar a un ser humano violenta el principio de no agresión. La premisa menor era un feto es un ser humano inocente y la conclusión era matar a un feto violenta el principio de no agresión. Bravo, Naomi, súper atenta, excelente, excelente, excelente. Correcto. Como les decía, ¿no es cierto?, hace un ratito en la clase, la conclusión de un silogismo bien puede valerme de punto de partida para, como premisa para un nuevo silogismo. Es lo que hizo Laje. Vean, con dos silogismos bien planteados, derrumbada digamos, el debatiente, ¿no es cierto? Ya no le dejó lugar. Es que es como ganar el ajedrez, un jaque mate de entrada fue realmente, chicos, ¿no? Entonces, claro, le dice, parte, ¿no es cierto? Matar a un ser humano inocente violenta el principio de no agresión del libertarianismo, ¿cierto? Entonces, y segunda premisa, un feto humano es un ser humano inocente. Entonces llega a la conclusión, ¿no es cierto?, de que matar a un feto humano, ¿no es cierto?, violenta el principio de no agresión del libertarianismo. ¿Qué es lo que hizo enseguida Laje? Fue darle más fuerza a su segunda premisa, que era la que faltaba explicar. Un feto humano es un ser humano inocente. Bueno, más que inocente, ese fue por demostrarle que es un ser humano. Por eso ocupó la ciencia de biología, de la genética moderna, ¿no es cierto? Decía, bueno, el número de cromosomas nos dice que pertenece a la especie humana, y desde cuándo está presente eso en el ser, o sea, desde qué momento, pues no está ni desde el sexto mes, ni desde el tercer mes, ni desde el segundo mes. No, realmente está desde la conformación de la primera célula. Ahí está todas las características del ser humano, el número de cromosomas y la capacidad de esa célula, ¿no es cierto?, de reproducirse a sí misma. Esa es la clave, porque claro, la otra autora había venido diciendo en las redes que matar una célula, ¿no es cierto?, como la primera célula, que es la totipotente que indicaba la gente, era lo mismo que eliminar un espermatozoide o un óvulo. Tremenda ignorancia, porque el espermatozoide y el óvulo no tienen la capacidad de reproducirse, multiplicarse a sí mismo. Esta célula, ¿sí?, la célula que se forma de la unión del espermatozoide y el óvulo, sí tiene esa capacidad. Y de hecho lo hace, está en su código y lo hace a una velocidad impresionante y por eso se va formando rapidito los órganos y todo eso. O sea, si no estuviera en esta primera célula, dada toda la instrucción, ¿sí?, para que se produzca un ser humano, no llega a producirse ser humano, pues chicos. Ahí está la clave, esa primera célula. Por eso es que dice Laje, esa primera célula ya tiene que ser protegida, porque ya está ahí todo, toda la esencia del ser humano ya está ahí, ¿sí?
Entonces, si quieres hablar de aborto, pues da lo mismo que hables a los 9 meses, a los 7 meses, 6 meses, o la primera célula, porque realmente ya está todo ahí. No es lo que está sosteniendo ahí en los minutos que le faltan. Le dio más fuerza a la premisa segunda de su segundo silogismo. Y de esa manera explicó su segundo silogismo, que también resulta ser indestructible, ¿no es cierto? Es sólido, por eso dice sólido, no se destruye, ¿no es cierto? Ya no hay mayor cosa, no hay cosa por donde atacarle. Entonces, ahí tenemos el ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo armar. Cómo palabras en común de la primera y segunda premisa nos llevan a la conclusión, ¿sí? Y cómo, bien planteadas las premisas, nos llevan a una conclusión final, ¿no es cierto?, que es verdadera, y todo esto a un silogismo que es válido o sólido. Ok, chicos, entonces, con esto, simplemente vamos a dar la respuesta a ¿no es cierto?, a estos ejercicios que salieron en la CNC. Y con eso estaríamos prácticamente terminando la clase de hoy, ¿ok? ¿Qué nos decían estos silogismos famosos, no es cierto? Aquí están dositos, les vamos a poner aquí. Uno, resolvamos, ¿ya? Ya, porque estamos ya con el tiempo justo. Vamos acá. Esta es. Bien, con lo dicho, atención, vamos a la pregunta del examen, que te la presento este rato, tal como salió en el examen. Sí, ahí va, chicos. Plin, plin. Estamos visualizando, por favor, la pregunta. Aquí me cuenta la pregunta 30. ¿Se está viendo bien? Sí, profe. Chévere. Entonces, aquí estamos, vean. Aquí estamos. Dice, pregunta 30. En el ejercicio siguiente, encontrará cierta información. Lea detenidamente el enunciado y encuentre la conclusión correcta. Y miren, premisas. 4 premisas. Andrés es nadador. El amigo de Andrés está en la piscina. Todos los que están en la piscina saben nadar. Fabricio no sabe nadar. Ya, 4. Aquí tenemos 4 premisas. Hasta ahora hemos visto 2. Ejercicios fueron de 2. Aquí tenemos 4. ¿Ya? Entonces tienes que igualito, ¿no es cierto? Lo mismo. Palabras que se repiten entre el uno y el otro, ¿no es cierto? Y ahí puedo llegar a una conclusión. ¿Cuál es la clave en la conclusión, chicos? La conclusión es una que sea totalmente verdadera. Yo puedo estar totalmente seguro de que es así. No solo, y no debo suponer nada. Lo único que tengo de información son las premisas. ¿Sí? Nada más ni nada menos de lo que me dicen las premisas. Y en base a ello yo debo concluir, ¿sí?, algo que sea totalmente 100% seguro de poder afirmar. ¿Ya? Entonces vamos ahí. Bien, vamos viendo una por una, ¿no es cierto? Vamos viendo una por una. Por ejemplo, Andrés está en la piscina. La opción A. Ya, ¿qué me dice? Andrés es nadador. La B no le voy a tomar en cuenta, porque para esta no le necesito, ¿no es cierto? La segunda premisa. Vamos a ver la tercera. Todos los que están en la piscina saben nadar. Me dice, Andrés es nadador. Y todos los que están en la piscina saben nadar. ¿Ya? Entonces, con estas dos, porque la 3 y la 4 de las premisas, me refiero de las premisas, no me dicen nada en relación a eso. Algo lo que topa el tema, digamos, de la opción A, vendría a ser estas dos premisas, la 1 y la 3. Andrés es nadador y todos los que están en la piscina saben nadar. Sin embargo, la A, yo no puedo llegar a determinar con exactitud esto. No me da la información suficiente para afirmar con toda seguridad de que Andrés está en la piscina. Solo me da el dato de que Andrés es nadador y todos los que están dentro de la piscina saben nadar. Yo no puedo asumir aquí que Andrés está en la piscina. Solo por lo que él es nadador, sí, es nadador, pero puede ser que esté en el baño, que esté en la cocina, que esté durmiendo.
Nada hay de los elementos que yo tengo aquí que me lleve a afirmar con 100% de seguridad que Andrés está en la piscina. Entonces la A, descartada. Sí, la A, descartada. ¿Ya? Si hay preguntas, me avisan, chicos, ¿no? Si hay preguntas, me avisan, ¿no? Ok, bien, dice, vamos a otra opción, ¿no es cierto? B, el amigo de Andrés no sabe nadar. Ya, el amigo de Andrés no sabe nadar. Ya. ¿Qué premisas me dan información para eso? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles de las 4 premisas me dan información sobre la opción B? La 2 y la 4. La 2 y la 4 me dicen por ahí. El amigo de Andrés no sabe nadar y D, el amigo de Andrés es nadador. Ok, el amigo de Andrés no sabe nadar. Y aquí, ¿qué me dice? ¿No es cierto? Y perdón, el amigo de Andrés está en la piscina y Fabricio no sabe nadar. Ok, el amigo de Andrés está en la piscina, dice. A ver, ratito, las premisas que me dan información sobre la opción B son la 2 y la 3, chicos. La 2 y la 3. ¿Sí? Me dice, el amigo de Andrés está en la piscina. Todos los que están en la piscina saben nadar. Si me dice que, ¿no es cierto? El amigo de Andrés está en la piscina y le ato con la 3 que dice que todos los que están en la piscina saben nadar, pues obviamente el amigo de Andrés sabe nadar. El amigo de Andrés sabe nadar. Por lo tanto, la opción B es falsa. Es lo contrario de lo que dice aquí. El amigo de Andrés sabe nadar. Por tanto, esta es incorrecta. No puedo llegar a esa conclusión porque es falsa. La A, no tengo información suficiente. La B, no es falsa. ¿No es cierto? A, B, A, B. ¿Ya? Ahí estamos. Vean, chicos, ¿no? Bien. Vamos a la opción C. Dice, Fabricio es el amigo de Andrés. Vamos a ver. Fabricio es el amigo de Andrés. ¿En qué premisas está esta información? La 2 y la 4. La 2 y la 4. Vamos a ver. El amigo de Andrés está en la piscina. Y Fabricio no sabe nadar. Ya, vamos a ver, dice, ¿no es cierto? El amigo de Andrés, ¿no es cierto? Está en la piscina. Y Fabricio no sabe nadar, dice. Entonces, si algo es, ¿no es cierto? Algo no es, digamos, no podría ser ¿no es cierto, Fabricio? Porque dice que Fabricio no sabe nadar. ¿No es cierto? No podría ser este mismo personaje del que está hablando en la 2. Porque si fuera el Fabricio, es que sí sabe nadar, pues porque está en la piscina. Y dicen que todo, haciendo el caso a la tercera, ¿no es cierto? Premisa, me dice que todos los que están en la piscina saben nadar. Entonces, no puede ser. También es falsa. Si fuera el caso de que Fabricio es el amigo de Andrés, pues sí sabría nadar porque está en la piscina, ¿no es cierto? Entonces, el amigo, porque eso dice, el amigo de Andrés está en la piscina. Entonces, no es Fabricio. Entonces, yo no puedo llegar a afirmar que Fabricio es el amigo de Andrés del que está hablándome aquí en la premisa número 2. Por tanto, no es correcta, no es válida. Sí, no puede ser el caso de que Fabricio sea el amigo de Andrés del que habla en las premisas. Ya, entonces la 3, chao. Ya por eliminación, entonces obviamente tengo una respuesta, pero vamos a ver por qué sí es la respuesta. El amigo de Andrés es nadador. ¿En qué premisas yo me baso para llegar a esa conclusión? A ver, ¿qué me dicen, chicos? ¿Quién me dice? Sería en la 2 y 3. En la 3. En la 2 y en la 3. Vamos a ver, dice, ¿no es cierto? El amigo de Andrés es nadador. Vamos a ver.
El amigo de Andrés está en la piscina. Todos los que están en la piscina saben nadar. Correcto. Con estas dos me es suficiente, ¿no es cierto? Sí tengo yo aquí, ¿se dan cuenta? Como aquí sí tengo la información necesaria para llegar a esta conclusión. Si el amigo de Andrés está en la piscina, ¿cierto? Y todos los que están en la piscina saben nadar, yo puedo afirmar con 100% de seguridad y sin ninguna duda de que el amigo de Andrés es nadador. ¿No es cierto? El amigo de Andrés es nadador. A eso yo concluyo, uniendo la 3, la 2 y la 3. Premisa 2 y 3, conclusión lógica, ¿no es cierto? Con 100% de seguridad y cero engaño, el amigo de Andrés es nadador. Ok, chicos, ¿se dan cuenta? Y con toda solidez, con toda solvencia, igualito que el aje, ¿no es cierto? No tengo dónde perderme. Llego a esa conclusión porque llego. O sea, no hay otra. Miren cómo las otras tres confunden. O no tengo la información suficiente para yo asumir eso. Como es la posición, ¿dónde está Andrés? Eso yo no tengo la posición, la información. ¿Sí? Y como la opción B y la C, ¿no es cierto? La opción B y la C, la una es falsa y la otra tampoco yo puedo llegar a asumir eso. 3 que se me marchan, ¿no es cierto? Y la cuarta es a la que llego. ¿Ya? ¿Se dan cuenta entonces, chicos? 4 premisas, una conclusión. ¿Ah? También, ¿qué podemos rescatar de esta resolución? Que yo podré, ¿no es cierto? Yo podré aquí interpretar de que para cada opción que tengo abajo, no tengo que leer las 4 premisas. Con unas 2 que yo les ate, ya tengo para poder llegar a la conclusión. O sea, para al menos saber qué es verdadera o falsa, yo ya con unas 2 que ate es suficiente. Tengo que estar pilas entonces para ver entonces, de acuerdo a cada opción que me ponen aquí, cuál de las 4 opciones que me están poniendo acá, sí, son las que, con las cuales yo puedo jugar, ¿no es cierto? Con las cuales yo puedo llegar a determinar la conclusión. Entonces, atención, no con las 4 estoy yo jugando todo el tiempo. No, 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 no. Tienes que ser más asertivo, por favor. Anota. Sí, por cada conclusión, o sea, qué opción de conclusión que me dan aquí en las opciones, yo debo ver con qué premisas, a qué premisas está afectando. ¿Con cuáles puedo contar para llegar a esa conclusión? ¿Ya? Eso es clave, chicos, para que no estés en cada una de estas de acá. Por la A, analizo las 4. Por la B, analizo las 4. No. Cada una te va a llevar más o menos a 2. Ubícale cuáles son esas 2 y tienes que llegar a estar 100% seguro de afirmar eso. Si no tienes eso, pues entonces no es correcta, no es la adecuada. ¿Ok? Preguntas, chicos, por favor. ¿Algo que no haya quedado claro aquí? No. No questions, no preguntas. Listo. Entonces, vean, la lógica está explicada ahora. ¿Sí? La lógica explicada ahora. De aquí, poco a poco, vamos con ejercicios para ir, ¿sí? Reforzando y resolviendo las cuestiones. Una vez que ya tengas práctica, ahí sí vamos hablando del tiempo que debemos ir reduciendo para llegar al óptimo de 12 segundos.